Habíamos hablado ya, hablamos en el pasado, habíamos hablado de los 12 espías, de Josué y Caleb, y cómo solo dos permanecieron y los demás fueron en contra de Dios. Y aquí vemos que Josué, muy inteligentemente, para llegar a la tierra prometida como un buen capitán, sabe que Dios le dio la promesa, sabe que Dios es el Dios del pacto, y que esa tierra es la tierra que Dios les prometió, ¿no? Pero, ¿el qué hace, no? El pasaje es Josué 2, del 2 al 7. Pero ¿el qué hace? Ya no manda 10, ya no manda 12, perdón, 12 espías, sino que solo manda 2 espías. Ya no son 12, sino 2. Y hemos hablado de que Josué sabía que Dios le había dado la tierra prometida, la tierra del pacto, pero que Josué era muy inteligente, o sea, pensó las cosas correctamente, tenía una sabiduría, hablábamos de eso, ¿no? Del pensar correctamente, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Versículo 1. Envió secretamente desde Sittim a 2 espías. Entonces, Josué tenía buen juicio. No actuó con la emoción, tampoco actuó solo con la razón. O sea, no con la emoción de, bueno, vamos por la victoria. Con la razón en el sentido de, bueno, ya razonablemente Dios ya nos dio este pueblo, entonces es nuestro, vamos a conquistarlo. Ni con la emoción, vamos por la victoria, sino también habló con un buen sentido, actuó con buen sentido. Sabía que Dios le había prometido, estaba con pasión por lo que Dios había prometido, pero actuó con inteligencia. ¿Y qué hizo? Mandó 2 espías. Ese es un hombre piadoso, ¿no? Es un hombre sabio. Y en los asuntos de las circunstancias, él actuó de la manera correcta, ¿no? Ahora bien, fueron pues, dice el versículo 1, fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y así se hospedaron. La pregunta aquí sería, van estos 2 espías mandados por Josué. Josué tiene otra técnica, ya no manda 12, aprendió. Lo de antes fue sabio, pero lo de ahora es más sabio. Manda entonces a 2 espías. Pero ¿por qué estos 2 espías se dirigieron a la casa de una ramera y no a otro lugar? Recordemos, ayer vimos qué significaba la palabra ramera. Una mujer que se acostaba con hombres por dinero, ¿no? Pero ¿por qué entonces ellos, siendo el pueblo de Dios, se dirigen hacia ese lugar? Bueno, la respuesta sería porque la providencia de Dios los llevó con un propósito, que se va a ver más adelante. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Los espías, estos 2 espías, andaban en plan de guerra, porque estaban mirando y descubriendo qué tienen que hacer porque van a conquistar esa tierra, ¿no? Estaban en plan de guerra. Dios les prometió esa tierra, pero no les dijo que era fácil, sino que tenían que tener sabiduría y tenían que pelear esa tierra. Entonces, ellos andaban en son de guerra, buscando la extensión de su reino, del reino de Dios sobre la tierra. Entonces, en ese contexto, cuando es así, el Señor los dirigió a un lugar seguro y los dirigió en su plan a buscar a sus elegidos y llamarlos a la salvación. Ese es el Evangelio, para tratar de entenderlo. El Evangelio entra al peor de los lugares, como decir la casa de una ramera, al peor de los sitios, para salvar a los que han de creer en la vida eterna. No fueron ellos a los líderes religiosos, no fueron a los sabios, no fueron a los valientes. Dios los direccionó a la casa de una ramera. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios para sus escogidos.
el Evangelio entra a los lugares donde nosotros nunca nos imaginaríamos que iba a entrar. Aquí estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de dos hombres que van de parte de Dios. Y estamos hablando que están en una misión. Y la providencia los lleva donde esta mujer. Esta mujer que era despreciada por su actitud, despreciada por su comportamiento en su sexualidad, despreciada por su condición y por su oficio. Y ahí es donde llega el Evangelio. El Evangelio es poderoso y entra a cualquier lugar, en cualquier circunstancia, donde menos se espera. ¿Para qué? Para atraer a los elegidos, atraer a los salvos del Señor. Aunque ella se convirtió, Rahab la ramera se convirtió, aún hoy no le han cambiado su nombre. Sigue siendo Rahab la ramera, pero no porque sea ramera, sino porque nos recuerda de dónde llegó el Señor. Ahora es Rahab, pero ya es la cristiana. Antes, jóvenes, tal vez ustedes no lo perciben porque están muy jóvenes, no lo pueden percibir, pero tal vez sus padres sí. O tal vez, sí, algunos de ustedes, no sé. No sé cómo Dios les ha revelado la realidad de su pecado, pero aquí vemos que antes hubo muchas personas que fueron notorios impíos, notorios profanos, que atentaron contra Dios, que hicieron cosas con su cuerpo y su sexualidad de la peor manera, de la forma más ruin. Pero después de Dios obrar, vinieron a ser hombres y mujeres de eminencia en la fe y en la santidad, como Rahab. Ahora, hoy en día estamos predicando de la fe de Rahab. ¿Se imaginan ustedes? No estamos predicando de un rey, no estamos predicando de un faraón que hizo maravillas. La historia dejó al olvido los grandes reyes, que solamente algunos pocos historiadores pueden analizarlos y reflexionarlos. Dejó al olvido los grandes hombres importantes de esa época, que solamente los que están en la academia podrían investigarlos y saber y hablar de ellos. Pero en la Biblia se menciona a Rahab. ¿Se imaginan ustedes? Estamos predicando y hablando acerca de Rahab. Nosotros, otros en otra iglesia, también hablarán de Rahab. En cualquier parte del mundo que tengan una Biblia, que haya una congregación, que exista una predicación, en algún momento de su historia eclesiástica van a hablar de Rahab. Eso es increíble. No se habla de los grandes, no se habló de los importantes, no se habló de los poderosos, sino se habla de Rahab, la ramera. Ese es el poder de Dios. Esa es la esperanza de Dios. No llegaron estos dos espías a los más destacados, sino a la mujer con más circunstancias. Es el poder de Dios que hace que hombres impíos después sean hombres y mujeres de fe y de santidad. Además, el hecho de que uno se haya convertido no anula los reproches causados por el escándalo de los pecados pasados. Por tanto, cuando oigas que tus faltas pasadas, oigas que te recuerdan tu pasado, es conveniente que siempre recuerdes el poder de Dios en arrepentimiento para dar gloria a Dios, a Cristo. Esta mujer seguramente le recordaría sus obras pasadas, pero la gracia del Señor obra. En este pasaje podemos ver la forma en que Dios obra, con sus propósitos. Los dos espías eran hombres de buen testimonio,
y llegan por otro lado a una casa donde había una mujer con una conducta reprochable. Dos hombres de buen testimonio, donde una mujer con una vida equivocada, ambos sirvieron para los fines de la salvación. Es la providencia de Dios actuando. Esta misma mujer se casó luego con un príncipe de Israel y luego ha de ser la abuela del Señor Jesús. Es decir, Rahab está en la familia del Señor Jesús. En la familia del Señor Jesús, en su genealogía, hubo una ramera, que era una ramera antes de convertirse. ¿Qué quiere decir esto? El poderoso Dios, siempre en Él hay oportunidad para dejar su pasado y ser una nueva persona. Dos espías, una mujer con un mal pasado, una mujer que se convierte, una mujer que entra dentro de la genealogía del Salvador. Es el poderoso Dios que da oportunidad de cambio aún al peor de los pecadores. Es el poder de Dios. Si estos hombres hubieran sido otra cosa, de pronto es casi seguro que habrían sido pasados por la espada, pues como entraron donde Rahab, se corrió la voz de su presencia, según el versículo 2 y 3. Aquí el punto es Dios actuando. Es una fe, es un poder, es una transformación que nos da esperanza. Ninguno es tan malo que Dios no lo pueda salvar. Y Dios utiliza los diferentes medios para su propósito santo. Es el poder de Dios que salva al peor de los pecadores para salvación. Aquí vemos a Rahab, una mujer pecadora, que fue utilizada por un Dios bueno en la providencia divina y que Dios convirtió su vida para la gracia del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque esta historia podemos ver tantas cosas, Señor, pero en especial tu providencia. Los reyes olvidados, los poderosos olvidados, Rahab recordada. Rahab, parte de tu familia, Señor. Gracias, porque tu poder es grande para transformar, Señor, y hacer de lo que no es algo. Gracias porque podemos ver tu poder en las Escrituras, Señor, de salvación, de actuar en tu propósito eterno. Enseña a los jóvenes, Señor, los niños, a ver tu poder en todo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.